todavía está bueno. Sí, a la villa. Pues creo que estamos listos para empezar. Ajá, porque hay algunos Sí, sí, en el otro seminario, creo que son los que estaban en discreto. pero también están los que están Los de show. Muy bien, pues es para mí un placer presentar al invitado del día de hoy, es el doctor Juan Carlos Seckbock Mora, que es egresado nuestro. Me voy a permitir leer una breve semblanza de él. El doctor Seckbock Mora recibió el título de licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación en 1998 por parte de la FES Acatlán de la UNAM, y posteriormente obtuvo el grado de maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, opción Computación, que es el programa que teníamos anteriormente, por parte del CINVESTAP en 1999 y 2002 respectivamente. Actualmente es profesor investigador titular del área académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El doctor Mora ha sido autor y coautor de más de 30 artículos de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto. Ha sido líder del cuerpo académico consolidado de Tecnologías Avanzadas en Ingeniería, dentro del cual ha dirigido diversos proyectos de investigación con apoyo financiero de la SEP y del CONACYT, y ha graduado a 10 alumnos de posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nivel 2. Su trabajo actual de investigación incluye el estudio y aplicación de los autómatas celulares y el uso de algoritmos evolutivos en la optimización y estimación de parámetros de sistemas dinámicos. Pues agradecemos mucho, Juan Carlos, que hayas aceptado la invitación. Bienvenido. Bueno, gracias, muy buena tarde ya. Sí, nos grabamos. Bueno, gracias por su atención en esta plática. Lo que vengo a comentarles ahora son los avances de trabajo de investigación que tenemos actualmente en la Universidad de Hidalgo, de la aplicación, como decía el doctor Coello, de autómatas celulares para problemas de optimización en diversas problemáticas que se enfrenta uno en ingeniería. Bueno, no son tantos los que vamos a ver. 40 minutos por cada uno. Entonces, vamos a ver de dónde surge este proyecto, cuáles son las motivaciones que originan la idea de utilizar autómatas celulares ahora en optimización, que es con base en los resultados que se obtuvieron en un proyecto anterior de la aplicación de autómatas celulares, y los resultados preliminares que llevamos tanto para problemas continuos como para problemas discretos. Bueno, este proyecto fue, o es una continuación de un proyecto anterior con CONACYT que se tuvo, en donde se empezó a explorar la utilización de autómatas celulares en problemas de ingeniería, tanto para su modelado como para su solución. El objetivo de ese proyecto fue, como dice ahí la lámina, profundizar en las propiedades de los autómatas celulares que son útiles para modelar y captar las características más importantes de los problemas de ingeniería. Los resultados que se obtuvieron, grandes rasgos, voy a presentar algunos de ellos. Por ejemplo, en ingeniería tenemos sistemas de control que se representan por diagramas de bloques, que representan en este caso, por ejemplo, el control hidráulico. Lo que se hizo fue aplicar un autómata celular, no el modelo clásico de estados homogéneos, sino con células en donde algunas células representaban operadores y otras células representaban valores numéricos, y en los cuales, intercalando operadores y valores numéricos, podríamos reproducir la dinámica del control clásico que se ven en ingeniería eléctrica o en ingeniería mecánica. Aquí lo importante, por decirlo así, es que el autómata celular no necesita un control central, cosa que aquí sí está inmersa en el sistema de control, para poder hacer la misma tarea de nivelar, en este caso, un sistema hidráulico, llevarlo a un nivel deseado después de un cierto tiempo. Otro segundo resultado que se obtuvo fue la modelación de sistemas biológicos utilizando autómatas celulares hibridados con un sistema PCO o cúmulo de partículas de la regla de evolución. Aquí la idea es tener dos tipos de partículas, una presa y un depredador. La presa va buscando alimento, el depredador busca la presa, y el depredador actualiza su movimiento, su posición en el espacio, utilizando un algoritmo PCO local. Ajá. Entonces, pero no existe un control global del PCO, sino todo es por medio de vecindades locales, conforme la dinámica se va desarrollando.
y se obtuvieron comportamientos dinámicos interesantes, por ejemplo, frentes de onda o reacciones de sistemas de reacción-difusión, en donde la regla PSO fue adecuada para modelar este tipo de sistemas depredador-presa. Un último resultado que se tuvo del proyecto anterior fue en sistemas de manufactura. Por ejemplo, aquí tenemos un recurso compartido, por ejemplo, varios robots que hacen dos tareas a la vez y se tienen que compartir dependiendo de la prioridad que uno asigne a cada tarea. Esto normalmente en manufactura se modela con diversos tipos de sistemas, por ejemplo, redes de Petri. Aquí lo que hicimos fue utilizar autómatas celulares para modelar el estado de cada uno de estos robotcitos con un autómata celular binario, y por medio de la evolución del autómata uno se puede dar cuenta si el sistema, por ejemplo, tiene candados mortales o cae en estados, por decirlo así, caóticos o complejos, o si es periódico completamente. Ajá. Y entonces con eso uno puede darse idea de la dinámica que va a tener el sistema una vez que tiene uno condiciones iniciales y poder saber a largo plazo cómo se va a comportar. Bueno, estos fueron, por decirlo así, resultados importantes de cómo aplicar autómatas celulares para modelar sistemas de ingeniería en manufactura, en modelado de sistemas biológicos, etcétera, en sistemas de control. Y entonces, durante este proyecto, revisando el estado del arte, nos dimos cuenta que realmente el uso de autómatas celulares en problemas de ingeniería ya muy focalizados, pues todavía es incipiente. Hay áreas de modelado donde normalmente se usa autómatas celulares, por ejemplo, química, física, biología, pero sin embargo en ingeniería su uso todavía es restringido, ya sea áreas de computación o, por ejemplo, modelación de flujo de tráfico. Sin embargo, hay otras áreas de ingeniería en donde la aplicación de autómatas celulares puede ser muy amplia y todavía no se ha explorado. Y una de estas áreas puede ser tareas de optimización, estimación de parámetros o control de sistemas. Bueno, ¿qué es un autómata celular? El sistema más sencillo de autómatas celulares podemos decir que es un arreglo de una dimensión de células, donde cada célula va a tener un valor de un conjunto finito de estados y va a haber una evolución de esa secuencia de células a otra, dada por una regla de evolución local, en donde cada célula va a ver el estado de su vecino izquierdo y derecho, por ejemplo, en el caso más sencillo, para poder definir su siguiente estado en el próximo paso de tiempo. Bueno, ¿cómo sería esto? Aquí tenemos, por ejemplo, un autómata que tiene dos estados, tres vecinos. Bueno, no sé si se alcanza a ver bien. Si no, pues les pido que crean. Y por ejemplo, aquí con dos estados, tres vecinos y esta regla de evolución, el comportamiento es muy sencillo. Simplemente va corriendo y copiando la célula. Pero, sin embargo, ya para este número de un número pequeño de estados o de vecinos, podemos tener ejemplos ya de comportamientos que podemos decir complejos, en el sentido de que se pueden obtener mezclas en la evolución de estructuras complejas en un fondo periódico. Por ejemplo, esta es la regla 110 en autómatas celulares, en donde ha sido ampliamente estudiada, ya que hace unos 15 años, que no me dejará mentir, Matthew Cook demostró que este tipo de reglas pueden reproducir un sistema TAC cíclico y por lo tanto modelar cualquier operación computacional con una condición inicial adecuada. Ajá, es decir, son universales. Por supuesto, la complejidad se puede encontrar o no si uno aumenta el número de estados o el número de vecinos, ¿no? Y entonces se pueden ver patrones en donde forman esas estructuras que van corriendo en un fondo periódico, normalmente conocidas como gliders, y que si interactúan de la manera adecuada entre ellas, pueden formar pues patrones mucho más complejos que la misma complejidad local que se tiene en la regla, ¿no? Y entonces, bueno, si uno aumenta, disminuye el número de estados, el tamaño de vecindad y especifica una regla de evolución adecuada, puede encontrar ese tipo de patrones que van desde muy sencillos hasta caóticos, pasando por los patrones complejos. Bueno, estos serían ejemplos de autómatas celulares en una dimensión. Cada configuración del autómata es una línea de celdas y en el tiempo se van formando nuevas líneas de celdas hasta que se forman patrones bidimensionales. Bueno,
Eso es lo que en sí sería un autómata celular en una dimensión. Bueno, tenemos la parte de algoritmos evolutivos, de la cual el doctor Boyer es experto a nivel mundial. Estos algoritmos evolutivos, muchos de ellos son inspirados en la naturaleza, son simplificaciones de sistemas naturales, en donde se observa qué estrategias siguen, por ejemplo, diversos tipos, ya sea de especies o de objetos, organismos, etcétera, porque hay de todo tipo, para poder resolver problemas. Por ejemplo, encontrar comida, huir de depredadores, o buscar presas, o buscar refugio, etcétera. Y bueno, el más famoso de ellos es el algoritmo genético, que pues, desde los 80 se ha usado ampliamente. El cúmulo de partículas, que trata de imitar cómo se mueven las parvadas de pájaros o los cardúmenes de peces para huir de depredadores o buscar alimento, etc. La evolución diferencial, que es, digamos así, una extensión del sistema evolutivo que se da en la realidad, pero que en vez de usar dos papás ahora usa tres. La colonia de abejas, colonia de hormigas, que son simplificaciones de cómo se comportan los insectos y el tipo de estrategias que siguen. Y bueno, de estos existen decenas, ¿no? Está el gravitacional, está el cuántico, está el relativista, etcétera, ¿no? O sea, cualquier sistema dinámico que haga algo interesante, la gente lo ha tratado de simplificar y de llevar para tareas de optimización. Y, por supuesto, los híbridos que hay entre ellos. Gente que mezcla genéticos con PCO, por ejemplo, o genéticos con gravitacional, etcétera, para encontrar mejoras en este tipo de algoritmos para problemas específicos. ¿Qué similitudes encontramos entre los algoritmos evolutivos y los autómatas celulares? Pues que son fenómenos, muchos de ellos inspirados en sistemas naturales. Los dos transforman secuencias de datos, muchos de ellos en forma local y muchos de ellos sin un control central que nos diga para dónde ir el sistema de forma global, sino que cada quien, dependiendo de cada partícula de su información local, va decidiendo qué hacer y así podemos ir formando la evolución global del sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros en un algoritmo evolutivo clásico lo que tenemos es un conjunto de soluciones iniciales a un problema dado. Lo que hacemos es ver qué tan buenas son esas soluciones en una función o en un sistema que queramos optimizar. Después de ahí, hay dos sopas. O hacemos la selección de las mejores soluciones y guardamos algunas de las mejores, que se llegaría a usar elitismo, o directamente recombinamos para formar nuevas soluciones y mutamos, es decir, a nuestras soluciones les hacemos un cambio aleatorio para obtener nueva información del sistema, obtenemos una nueva generación de soluciones y este ciclo se repite hasta que yo alcance o un error deseado o un número de iteraciones ya preestablecido. Y ya después me quedo con la mejor de ellas. Esos serían los algoritmos evolutivos clásicos. Bueno, entonces durante el desarrollo de nuestro proyecto de investigación en donde queremos modelar sistemas de ingeniería, nos llevó a la idea de poder utilizar también los autómatas celulares para tareas de optimización. Y las preguntas que surgieron fueron, pues, ¿qué propiedades pueden ser útiles en ese sentido, tanto para optimización como estimación de parámetros, que es muy cercano a optimización, o búsqueda de valores deseados para, por ejemplo, tareas de diseño? ¿Y cómo se pueden combinar los autómatas celulares con las estrategias ya probadas en metaheurísticos o en evolutivos para realizar las tareas anteriormente señaladas? De ahí nuestra hipótesis que surgió para tratar un nuevo proyecto fueron que las propiedades dinámicas de los autómatas celulares pueden ser adecuadas para realizar tanto tareas de optimización como de estimación de parámetros. Y de ahí se basa nuestro objetivo general, demostrar la factibilidad de aplicar las propiedades de los autómatas celulares para formular algoritmos evolutivos modificados en tareas de optimización y de estimación de valores en problemas de ingeniería. Ese fue el objetivo de nuestro proyecto. ¿Cuál fue la metodología? Tratar de encontrar cuáles son las transformaciones más adecuadas en autómatas celulares para estas tareas de optimización. Y en un primer paso, utilizarlas sobre cadenas binarias. Como ese ha sido el tipo de autómatas celulares más estudiado, el que nada más usa dos tipos de estados, 0 y 1, bueno, como un primer paso en el proyecto, nos vamos a enfocar en analizar qué resultados se tienen en ese tipo de autómatas binarios y tratar de capturar las mejores características de las reglas de evolución para implementar algoritmos de optimización. Y un primer paso sería encontrar un algoritmo evolutivo para resolver problemas de taller de flujo. Al rato vamos a ver lo que es un problema de taller de flujo en ingeniería.
Bueno, ¿cuál sería la metodología? Como dijimos, vamos a probar primero cadenas binarias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero minimizar esta función, encontrar su valor mínimo, lo que yo voy a proponer, o lo que se va a proponer dentro del proyecto, mejor dicho, es que yo tengo una solución representando por una cadena binaria, aquí hago una transformación a su valor decimal en la función, y si este valor decimal concuerda con ese punto, lo que quiero es que el autómata, o parte de las reglas de evolución, me ayuden a que este punto vaya bajando hasta encontrar el mínimo de la función. Pero entonces el autómata actuaría aquí, sobre las cadenas binarias. Bueno, entonces, como normalmente los problemas en ingeniería y los problemas de prueba en todo ámbito son de varias dimensiones, los que se quieren optimizar al mismo tiempo, cada individuo aquí nos representaría una cadena de bits. Ajá. Donde cada cadenita de bits sería el valor que tiene en cada dimensión cada uno de estos individuos. Y cada individuo va a tener asociada una vecindad, es decir, un conjunto de otros individuos de la misma naturaleza con los cuales va a empezar a intercambiar información, ¿sí? Pero a nivel binario. Entonces, ¿cómo vamos a, primero, a definir cuáles son los vecinos de este individuo? Bueno, para eso, vamos a hacer acá, espero se alcance a ver. Supongamos que tenemos este individuo. En este caso es un problema de dos dimensiones. Este individuo aquí, sus valores binarios en cada dimensión, lo manda pues a la posición 0, 0. Ajá. ¿Cómo vamos a formar los individuos vecinos de esta célula? Lo que vamos a hacer es empezar a formar vecinos en su alrededor, de tal forma que tengan un radio mínimo y un radio máximo y regresen por rutas aleatorias en un primer paso. Entonces, de esta célula surgen variantes de sus vecinos, de sus valores en cada dimensión, con los cuales se forman vecinos que van explorando y después regresan. En algoritmos evolutivos tenemos clásicamente dos etapas, la exploración y la explotación. La exploración es buscar lejos de donde me encuentro actualmente para poder encontrar mejores zonas en donde hallar el óptimo. Explotación es que si ya me encuentro en una zona buena, trato de buscar a mi alrededor cercano para poder refinar la solución. Entonces, en un primer paso es que una solución binaria que me defina un individuo, la voy a modificar a nivel de bits para que vaya explorando y explotando la solución actual y sea capaz de buscar soluciones ya sea lejos o cerca de mi posición actual. Esa sería la primera idea de cómo formar los vecinos de un conjunto o de un individuo dado por un conjunto de cadenas en donde cada cadena binaria es una dimensión que quiero optimizar. ¿Sale? Ok. Después, entonces en cada dimensión voy a tener esta representación. Por ejemplo, si tengo dos dimensiones, solo serían estas dos cadenas de bits. ¿Sale? Si tengo n dimensiones, serían n cadenas de bits, donde cada una me representa el valor en una dimensión. Después, ¿qué? Supóngase que yo ya tengo, en este caso, si fuera una dimensión, este sería un individuo, este sería otro, tendría 5 individuos. ¿Sale? Estos 5 individuos los evalúa la función que quiero optimizar para saber cuáles son mejores o peores, dado un épsilon en el algoritmo, y de ahí descarto los peores. Digamos que dentro del épsilon, después del mejor valor que se encontró, solo estos 3 caen dentro de ese épsilon y estos 2 los descarto. ¿Sale? Entonces, entre estos 3 valores o entre estas 3 soluciones voy a intercambiar información. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí es donde voy a aplicar el autómata celular. Lo voy a hacer por una regla de mayoría-minoría. Es decir, para cada bit en la misma posición o para cada conjunto de bits en la misma posición, voy a tomar qué mayoría de soluciones hay o qué mayoría de unos o ceros hay para formar la nueva solución. Por ejemplo, si aquí hay 2 ceros y un 1, entonces la mayoría es ceros. Es decir, voy a intercambiar la información a nivel binario con una regla de mayoría. Aquí en este caso, bueno, tenemos 3 padres
con los cuales intercambiar información, entonces siempre va a haber un ganador, un 0 o un 1. Pero supongamos que, dado el epsilon que doy, fueran 4, un número par de soluciones que van a intercambiar información. En este caso, si hay un empate entre el número de ceros y el número de unos para poner el nuevo bit en la nueva solución, lo que hago es, tomo los bits de las soluciones que no entraron en, como soluciones buenas, veo cuáles son la mayoría de esas soluciones, y ese estado que resultó mayoritario en las malas soluciones, lo descarto aquí. Ajá. Entonces aquí uso la minoría. Ajá. ¿Cuál estado fue el que menos salió en las soluciones malas para dejarlo en la nueva solución? ¿Sí? Y a nivel de bits, como si fuera un autómata celular de regla mayoría-minoría, voy intercambiando información de forma binaria entre cada una de las dimensiones de los individuos que por el autómata celular salieron ganadores. Bueno, ¿qué tipo de, con este tipo de primera estrategia propuesta con uso de autómatas celulares para intercambiar información, qué tipo de problemas queremos optimizar? Bueno, en realidad hay un gran banco de pruebas para probar nuevos algoritmos. Uno de esas funciones son las siguientes: la esfera, la Ackley, bueno, hay de diversos nombres, se me van. Hay compuestas, por ejemplo, que son mezclas de funciones, en donde tienen un montón de máximos y mínimos locales, pero por ejemplo para estos problemas donde hay solo un mínimo global, es decir, solo hay un solo valor que cumple con ser el más pequeño que todos en la función, y la idea es que el algoritmo sea capaz de encontrar ese valor. Supongamos que, por motivos de prueba, voy a escoger la Ackley. Ok. En este caso, la función Ackley, la función de prueba, tiene su mínimo en menos 700, ¿sí? Es su valor en la función como mínimo. Y los demás son mínimos locales, un montón de ellos. Si yo quiero ver un mapa de contornos de estos, sería así. Cada uno de esos puntitos, digamos, con un color verde muy liviano, representa un mínimo local y el mínimo global se encuentra acá. Lo que quiero es que el autómata sea capaz de buscar en toda esta área y poder localizar este punto. Entonces, bueno, esta es una de las versiones que hemos estado trabajando de la regla de evolución. Supongamos que aquí tenemos el mapa de contornos y lo que queremos hacer es que el autómata empiece a generar vecinos de forma aleatoria, intercambiar con ellos información de manera binaria por el autómata celular de mayoría-minoría, y el punto rojo, que sería mi célula central principal, encuentra el otro. En este caso, bueno, ahí lo encontró, y sigue el proceso de exploración, de explotación, tratando de encontrar el mejor punto. Aquí tiene una estrategia en la cual no se va a quedar estacionado en el punto que ya encontró como mejor, sino va a tratar de seguir buscando por si es un mínimo local. Ajá. Pero si no encuentra que es un mínimo local, se vuelve a regresar después de un umbral de pasos. Ajá. Y en este caso, bueno, después de unos 200 pasos, ya se estacionó ahí en el mínimo global. ¿Sale? Entonces, lo toman entre, o sea, ya encontraste uno y va a encontrar el otro. Ahorita el umbral es abajo de buen problema, ¿no? Estamos tomando unos 10 pasos. Ajá. O sea, entre que ya encontró y empieza a explorar y explotar, y si no se mueve de ese punto, entonces después de un umbral vuelve a buscar unos 10 pasos, y si después de otros 10 pasos no encuentra otro mejor que el que ya encontró, vuelve a regresar a ese. ¿Ah? Pero ahorita ese umbral no está especificado así al feeling, ¿no? Ajá. No tiene ninguna ahorita formalización matemática de cómo especificar eso. Sí, porque pareciera que en espacios más grandes puede ser que el intervalo sea muy pequeño. Sí, claro. Entonces, como dices tú, aquí lo que resultaría adecuado es que el umbral se definiera tanto por el número de dimensiones que tuviera el espacio a optimizar, como quizá por el número de vecinos o el número de vecinos, o bueno, aquí ya más tenemos una célula central que crea sus vecinos y empieza a intercambiar información por el autómata celular para encontrar el otro, ¿no?
Un segundo paso sería poner más células centrales, pues, por decirlo así. Ahorita es una sola célula que crea sus vecinos e intercambia información. Y el autómata celular, bueno, es capaz de que refine la información de tal forma que encuentre el óptimo. Sin embargo, para problemas más complicados, quizás sea necesario poner 2 o 3 células centrales que formen sus vecinos, y también entre ellas, con otra regla de evolución, empiezan a intercambiar información de tal forma que no se peguen. Esa es la idea. Sino que empiezan a explorar, por ejemplo, si una célula está explorando este espacio, la otra célula esté por acá, etc. Es decir, una regla de repulsión. Ajá. Para que entre varias células centrales sean capaces de, en espacios de más dimensiones, poder explorar de mejor forma las soluciones. Bueno, ese sería el ejemplo de una función que tiene un máximo global, un mínimo global, y cómo el autómata celular en este primer paso es capaz de encontrar ese mínimo. Ahora vámonos un poquito a problemas de ingeniería, sobre todo de producción. Este es un problema que se conoce como el Flow Shop Scheduling Problem. No es solo de ingeniería, por ejemplo en computación también es un problema combinatorio clásico. Si uno tiene varios procesadores y quiere dividir las tareas en ellos de tal forma que se minimice el tiempo en que todos los procesos son producidos o tratados en el sistema, bueno, entonces es un problema de Flow Shop. Lo que tenemos aquí, el problema de Flow Shop, es que yo tengo un número finito de trabajos, cada uno es procesado en la misma secuencia por todas las máquinas que existen en la línea de producción, pero lo que varía es el tiempo de procesamiento de cada trabajo. El trabajo 1 puede tardar aquí 5 unidades de tiempo, pero el trabajo 2 puede tardar 15, por ejemplo, etc. ¿no? Entonces, lo que tratamos de encontrar es cuál es la secuencia de trabajos óptima, es decir, si primero meto el trabajo 5, después el 3, luego el 1, etc., que me minimice el tiempo en que todos los trabajos finalmente salen de la línea de producción. Entonces, eso lo podemos ver como una producción, se le traduce en español a algunos autores como tipo Tiger, en donde entra un trabajo, ya que acaba de ser procesado, pasa un buffer. Si la máquina 2 está libre, directamente del buffer pasa a la máquina. Si está ocupada, se queda esperando en este buffer. Y este buffer lo que tiene, como supuesto, es que es infinito. Yo puedo meter tantos trabajos a espera como yo quiera, ¿no? Aunque en la práctica esto no sucede, bueno, en el problema combinatorio es una idealización. Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente... tabla de tiempos. Tengo 3 máquinas, 6 trabajos para procesar. Aquí digo, el trabajo 1 en la máquina 1 tarda 136 unidades de tiempo. Esto pueden ser segundos, minutos, horas, etc. Depende de que se esté procesando. El trabajo 1 en la máquina 2, 142 unidades. El trabajo 1 en la 3, 139. El trabajo 2 tarda 152 acá. Tarda solo 7 en el segundo procesador. En el tercer procesador tarda 64, etc. Y la idea es encontrar cuál es la mejor combinación o permutación de esos trabajos para minimizar el tiempo en que todos son procesados en las 3 máquinas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, a ver si alcanza a ver. Este es un software que se usa en ingeniería que se llama ProModel, con el cual uno puede animar la dinámica de un sistema industrial. En este caso, pues es un sistema tipo Flow Shop. Aquí definimos la secuencia de trabajos. Por ejemplo, quiero que primero entre el trabajo 2, luego el 1, el 4, el 3, 6 y 5. Las tablas de tiempos están acá abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 6 trabajos, con esos tiempos que establecí en la lámina anterior, y aquí empiezan a ser procesados cada uno en su máquina. El trabajo pasa a la siguiente, y después a la siguiente, hasta que termina. Y por ejemplo, con esa solución, con la solución que tengo ahí aleatoria, tomo 932 unidades de tiempo para procesar los 6 trabajos. Bueno, si son pocos trabajos, no hay problema, podemos explorar todas las soluciones combinatoriamente, hacer una búsqueda exhaustiva y encontrar pues, cuál es la mejor. Pero si ya tenemos 10, 20, 50 trabajos, bueno, pues por ejemplo 50 trabajos ya sería 50 factorial de posibles soluciones, y es imposible hacer una búsqueda exhaustiva. Y entonces para eso se utilizan también algoritmos evolutivos, algoritmos metaheurísticos,
en donde, sin explorar todas las soluciones, la idea es que me encuentre una buena solución a este problema. Entonces, supongamos que en este caso, que son 6 trabajos, tengo 6 factorial de soluciones, 720 soluciones, y esta es la gráfica de soluciones. Ajá. Yo lo que quiero encontrar son estas soluciones que están acá, las que minimizan el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es que el autómata, por medio de la estrategia anterior para modelos continuos, ahora aplicarlo para modelos discretos. Es decir, mi secuencia de ceros y unos binaria, en vez de mapearla a un número real, la mapeo a una permutación. Y por medio de la dinámica del autómata celular, ser capaz de encontrar este óptimo de acá. Entonces, a ver, vamos a ver si sale. Aquí tengo mi función, ajá, la cual quiero minimizar. Y bueno, esta es la célula central, el autómata empieza a buscar y rápidamente me llega al óptimo, ¿no? Ajá. Y bueno, todavía sigue buscando, sigue iterando, pero pues ya la información que recibe de estos no llega al umbral, al épsilon, para cambiar la solución que tiene como mejor, y por lo tanto se queda aquí estacionado. Y me dice que la solución óptima, bueno, esto ya es calculando con la función de costo cuánto vale la permutación asociada a este valor binario. Me dice que es 766 y la solución es 6, 3, 1, 5, 4, 2. Los que están atrás, pues les pido me crean. Entonces, vamos a meter esa solución acá como posible solución. 6, 3, 1, 5, 4, 2. Y a la hora de correr el simulador, ya me sale que la solución ahí lleva 766 unidades de tiempo, que es lo que sacó el programa de MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de utilizar los autómatas celulares para problemas de ingeniería, tanto continuos como discretos. Este es un primer paso, por supuesto falta mucho para depurar la técnica, pero bueno, son primeros resultados que ya se pudieron obtener. Y entonces, ¿qué conclusiones primeras podemos tener? Que el uso de densidades virtuales, de la forma de especificar vecinos a una célula central y una regla de evolución de mayoría y minoría, pues hasta ahorita ofrecen resultados positivos para la optimización de problemas tanto continuos como discretos. ¿Y cuál es la ventaja aquí? Que los autómatas celulares son muy fáciles de implementar, tanto a nivel software como hardware. Ajá. Entonces, pueden establecer métodos rápidos de optimización, hasta en paralelo. ¿Y cuál es el trabajo futuro? Bueno, extender esto a dimensiones, por supuesto. Estamos ahorita trabajando en 1 o 2 dimensiones. Ya tenemos más o menos depurada la técnica, entonces ahorita es extrapolar esa técnica para llevarla a n dimensiones. Usar más células centrales que interactúen entre sí. Ahorita tenemos una sola célula central, la cual forma a sus vecinos intercambian información en forma binaria con un autómata celular, y de ahí es capaz de optimizar. Bueno, la idea sería utilizar más células centrales, lo que platicaba con Genaro, y hacer que esas células se esparzan bien en todo el espacio de búsqueda para poder explorar más zonas al mismo tiempo. Probar nuevas reglas de evolución, no solo con binarios, sino por ejemplo para el problema de Flowshot, en donde nuestras soluciones son permutaciones de n estados, pasar directamente al uso de autómatas celulares con n estados para optimizar directamente y no con cadenas binarias ese tipo de problemas. Y bueno, probar otro tipo de reglas de evolución. Ahorita estamos probando reglas de mayoría-minoría, probar otro tipo de reglas complejas, caóticas, etcétera, que sean capaces de también realizar la búsqueda y tratar de establecer cuáles de ellas son adecuadas para trabajos de optimización. Estas son algunas referencias básicas, importantes para autómatas celulares y para problemas discretos, continuos en ingeniería. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto trataré de resolverlo. Muchas gracias. Explicaste todo, pero
creo que faltó nada más comentar qué es exactamente el atributo que estás utilizando en el automata celular o qué propiedad estás utilizando para ocupar esos números, ¿no? Bueno, exactamente. Las reglas de mayoría, minoría se han utilizado en autómatas celulares para diversos problemas. Ajá. Por ejemplo, para reacciones para sistemas de reacción de difusión o para sistemas en donde tú quieres que una población interactúe con otra de una forma interesante. Aquí lo que estamos usando es que vimos que, bueno, esta idea realmente no es muy nueva. Hace 2 años que vine al seminario, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, ¿se acordarán, Samilcar? Yo estaba usando reglas reversibles. Las reglas reversibles tienen la propiedad de conservar la información. Era adecuado usar reglas reversibles en un sentido porque como conservan la información son capaces de explorar todas las posibles soluciones del sistema. Sin embargo, nos dimos cuenta en estos años que están limitadas en el sentido de que son lentas para convertir. Por sí mismas las reglas reversibles no son capaces de lograr la optimización. Las reglas de mayoría minoría contienen a las reversibles. Entonces, en ese sentido, las de mayoría minoría son capaces de también explorar todas las posibles soluciones en el sistema, ¿sí? Pero al mismo tiempo me ofrecen la posibilidad de intercambiar información valiosa entre cada bit de las soluciones del autómata, ¿sí? Si por ejemplo tengo 2 soluciones buenas y veo que en la misma posición los dos tienen un 1, quiere decir que ese 1 es importante para una buena solución. Y entonces por la regla de mayoría se va a quedar ese 1 en la nueva solución. Si veo que si tengo varias reglas o varias soluciones y veo que en un bit el 0 es una minoría, eso me indicaría que ese 0 no es bueno para formar una buena solución y me quedo con el 1. Entonces esa es la propiedad inicial que estamos usando de los autómatas para la utilización. No quiere decir que sea la única, ¿no? Pero es una que nos ha funcionado hasta ahorita. Y eso también te ayuda a determinar cuál es la regla de evolución. Sí, o sea, es que la regla de evolución no te diré, ahorita es la 110. No. Ajá, no. Sería una regla de evolución, digamos, global, en donde no es que apliques la misma regla a la misma cadena de bits, ¿no? Sino que dependiendo si es mayoría o minoría, sería una regla tipo totalística o semitotalística, en donde no te importa tanto el estado de cada célula, sino la cantidad de estados que hay en esa posición. Entonces, en este caso sí sería un autómata tipo totalístico o semitotalístico. Ajá. Estrictamente semitotalístico o... Ahorita sí sería quizás semitotalístico. Ajá. Porque, bueno, tampoco me importa mucho la posición, pero cuando hay empates sí tengo que recurrir a las soluciones que dejé atrás para poder desempatar en caso de que no haya mayoría de ceros o unos, ¿no? Entonces ahí no sería totalístico en el sentido completo. Ajá. De autómata celular. Ajá. En las cadenas de bits, ahorita para encontrar la mejor solución teníamos el caso de que eran solamente 13 y nos comentó que en el caso de que fuera par se utilizaban las minorías que se descartaban. Ajá. ¿Qué sucede cuando también en las minorías que se descartan son pares? Bueno, ahí usaríamos otra vez sucosamente un tamaño de densidad par para tener un número de vecinos pares más la célula central que estoy tratando. Entonces ahorita tendríamos siempre un número impar de soluciones. Ajá. Entonces puede ser que las buenas soluciones siempre un número par, pero siempre me va a quedar un impar de soluciones descartadas. O puede ser que desde el principio me quede un número impar de buenas soluciones y de ahí ya se puede establecer bien la mayoría de minorías, ¿no? Pero bueno, son ahorita soluciones artesanales, ¿no? Todo esto se tendrá que formalizar. Ajá. Sí, es que ahí como que está, a veces es muy ingenioso cómo mapeas, por ejemplo, tratas la gráfica de soluciones, ¿no? Ajá. Y entonces, en base a eso, con base en eso, perdón, empiezas a disparar la célula que va a ver por dónde tiene que encontrar el mínimo, el máximo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el problema de los autómatas complejos, y quizás tomando las gráficas de Wenshi con su gráfica Z, se supone que hay un espectro ahí donde hay reglas que son complejas. Supongo que este algoritmo debería de darme como las reglas que son más complejas que otras. No he contabilizado qué reglas está usando en la mayoría de los casos. Eso sería bueno desde el punto de vista de dinámica del autómata. En el sentido porque ya es que tiene unos picos.
muchas gráficas que son hasta tridimensionales, ¿no? Hasta 2 dimensiones y proyectadas en el espacio. Yo creo que siguiendo esa técnica que tienes, no solamente es que te dé una regla compleja, sino que te dé una de mayor complejidad, que está más rica en el sentido de la dinámica de la misma regla, ¿no? Que se supone que son de los problemas que tiene Wenshin. O sea, tiene el espectro muy grande. Y dice, pone un círculo y dice, es que estas son complejas. Bueno, pero ese círculo tiene un montón de puntos, ¿no? Bueno, entonces tú dices ahí que sería utilizar cuál de todas esas reglas es la que tiene mayor o menor complejidad. Siguiendo, por ejemplo, tu algoritmo, se supone que se tendría que establecer un máximo, un mínimo, no sé. Sí, bueno, pero ahí no necesariamente ya sería utilizar este algoritmo, ¿no? O sea, si Wenshi ya tiene sus mapas, por decirlo así, con sus funciones detectadas la complejidad y la cuantificar de cada regla, a lo mejor ahí sí sería seguir un algoritmo de optimización clásico, no sé, para poder encontrar cuál de esas reglas tiene la mayor complejidad dado su parámetro, y entonces ya decir, bueno, pues ya puedo decir que de este bonche esta es la de mayor complejidad. O como reparticionar más exactamente la gráfica. ¿También? Pues sí, o sea, ya depende ahí cómo es tu algoritmo de optimización. Bueno, otra pregunta. Dices que utilizas una función de mayoría y de minoría. Bueno, obviamente. Bueno, sí se sabe que la función de mayoría tiene, es muy bondadosa para algunos problemas. Incluso, por ejemplo, clasificación de datos. ¿No? Supuestamente eso lo hace muy rápido. ¿Has probado alguna, por ejemplo, se sabe que la función de paridad tiene una particularidad para también ofrecer como que en pocos pasos encontrar funciones adecuadas? Digo, yo no lo he visto en estos sentidos, pero lo he visto para cálculos de sistemas complejos. Entonces, dice que la función de paridad puede aproximarse en pocos pasos a funciones que son altamente complejas. No tiene la... ¿Cómo decir eso? Se supone que la función de mayoría, no sé por qué motivo, es cierto que te aproxima muy rápido a los resultados buenos. Y eso se ve con los autómatas de memoria. Incluso el factor de mayoría, ¿no? Se dice que si es un promedio no tan alto, la cantidad de reglas complejas es muy elevado. Si tú agarras un número de mayoría bajo o alto, el resultado no es el mismo. O sea, se pierde en la búsqueda de las reglas complejas. En este sentido, no sé hasta qué punto tú has explorado ver otro tipo de... Bueno, lo sé que no, porque dices que solamente has visto la mezcla de mayoría con minoría, pero por ejemplo, considera una función de paridad o alguna otra complementaria, ¿no? Claro. No, pues sí, es una observación, yo creo que podría ser para una alternativa al algoritmo, un trabajo subsecuente. Sí, porque quién sabe qué pasaría. Sí, en el sentido de que la mayoría es muy bondadosa, pero qué tanto las otras funciones podrían darte o resultados parecidos o en una de esas un poco mejor. Claro, sí. Ok. Respecto a la animación que presentó, me da la impresión que podría la técnica ser un poco más lenta respecto a un genético, un PCO. ¿Han realizado alguna comparativa? Si me da ventaja utilizar. Habría que hacer el análisis de complejidad, sin embargo aquí la animación, bueno, está en MATLAB, tiene... O sea, realmente si la animación corre rapidísimo, ¿no? Aquí la animación está pausada con décimas de segundo para ver el movimiento, y también porque así nos ayuda a observar pues, cuál es la dinámica visualmente del autómata, ¿no? Pero si se corre sin animación es muy rápido, pues. Más bien la impresión que me da que es más lento a la convergencia es por cómo se mueven las partículas o los puntos. Mira, posiblemente sí. Se ven así unas zonas. Pero yo creo que en este primer paso, o sea, vamos, no queremos proponer el mejor algoritmo de optimización, ¿no? Lo que queremos probar es que las propiedades de los autómatas son tales que también nos sirven para tareas de optimización. Es, por ejemplo, la regla 110, que se ha demostrado que es universal. Si uno revisa la complejidad de la máquina que implementaron la regla 110, es altísima, ¿no? O sea, ahorita es una máquina serial, es mucho mejor, tiene un mejor performance que la regla 110 para desarrollar el cómputo.
Sin embargo, lo que se quiere probar ahí es que se puede hacer, y se puede hacer sin un control centralizado. Bueno, en esta etapa, que es un inicio, que es un esbozo, yo creo que en toda investigación, cuando uno propone un prototipo de lo que sea, es muy rudimentario, ¿sí? Entonces, ahí la idea no es mostrar que sea un algoritmo que converja muy rápido, que sea mejor que el peso, no. Yo creo que, ahorita como lo veo, no se puede, porque no está hecho para eso, ¿sí? O sea, el genético, el PCO, las abejas, hormigas, son ideas pensadas para optimizar. El autómata celular no está pensado para optimizar. Sin embargo, lo que queremos mostrar es que tiene las propiedades suficientes para desarrollar tareas de optimización. Y que la complejidad que se da por interacciones locales muy sencillas se puede utilizar también en otro ámbito. Entonces, yo creo que es el primer paso. Ya después, si llega gente brillante, así como espero ustedes, y logra hacer que los algoritmos corran mucho más rápido, bueno, pues ya podemos ver si le da el PCO o no. Pero sí, ahorita en ese instante es querer probar que lo puede hacer. Entonces, sí, o sea, no hemos hecho pruebas de complejidad para decir, sí, pues, está por arriba o por abajo de otros algoritmos. Y otra más, en la estimación de parámetros que planteas, ¿cómo sería la utilización de este dato? Bueno, es que hay varios problemas. Uno conoce los problemas de optimización clásica, en donde uno quiere encontrar máximos, mínimos, etc. En estimación de parámetros lo que se desea, por ejemplo, es que si uno tiene un control, o sea, tiene un sistema que quieras controlar, hidráulico, electrónico, no sé, calor, por ejemplo, la temperatura de un horno, etc., tú tienes que darle al control ciertos parámetros que te puedan llevar al sistema a una región en donde tú consideras que va a funcionar bien o donde tú quieres que trabaje. Por ejemplo, un motor de inducción. Pues quiero que esté a 3.000 revoluciones por minuto, ¿no? Ahora lo quiero llevar a 5.000. ¿Qué parámetros le tengo que mover al motor? ¿Sí? Esos son problemas de ingeniería clásicos. Entonces, en los controles lo que quieres hacer es que los parámetros que te definen ese control te hagan un funcionamiento suave del motor, ¿no? No que tenga un sobreimpulso y de repente lo bajes porque eso daña el motor, o que vaya muy despacio, ¿no? Sino que quieres que los parámetros y el deslizamiento hacia los nuevos parámetros sea lo más suave posible. Entonces, eso es estimación de parámetros. Tú quieres, si estás poniendo ahorita, mi resistencia la puedo graduar de 0.5 amperes y ahora la quiero llevar a 0.6 amperes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para saber que es 0.6 y no 0.7, por ejemplo? Entonces, y por ejemplo, para la parte del diseño, a lo mejor tú quieres construir un circuito eléctrico que cumpla con diferentes especificaciones electrónicas, ¿sí? Pues que tenga tan voltaje, tan amperaje, que las áreas de los circuitos sean lo mínimo posible, etc. Entonces, tú tienes que estimar los parámetros que puedes controlar en la construcción del circuito para poder sacar los resultados deseados, que no son directamente asociados a los parámetros del circuito, sino que necesitan varias transformaciones para obtener ese parámetro deseado. Entonces, ahí está el diseño implícito. También se ha tratado mucho con autómatas, con algoritmos genéticos, con PCO, etc. Hay muchas aplicaciones de eso. Pero digo, si proponemos una técnica de optimización nueva, se puede usar en esos campos, tanto para la estimación de parámetros y modelos de control, como para el diseño de especificaciones de construcción de dispositivos que cumplan ciertos requerimientos que tú quieres. Sí, por ejemplo, ahorita que ya tienes tus reglas probadas, bueno, los autómatas que van a hacer esto, no sé si estas reglas pertenecen a alguna clase. ¿Te has fijado si pertenecen a alguna clase? No, la verdad no me he fijado. Como te digo, son totalísticas o semitotalísticas, pues. No me he puesto a analizar desde el punto de vista autómata celular, no nos hemos puesto a analizar desde ese sentido cómo es el comportamiento de dinámica del autómata celular. Ahorita lo que estamos enfrascados es ver pues, que optimicen de manera decente. Sí, la pregunta es más en el sentido de autómata. Yo creo que sería interesante, conforme vas encontrando más reglas, ver si esas reglas parece que caen en una clase. Sí, o son de chile, mole y manteca. Exacto. Sí, porque bueno, por ejemplo, otra vez en el PCO, pues se han hecho distintas variantes. Está el PCO caótico, donde usan funciones de aceleración y velocidad que son caóticas,
para poder aproximar más rápido a un óptimo. Ajá. Aquí sería interesante ver si hay un análogo con autómatas celulares, que decir, las reglas complejas como las 54, las reglas 10 en binario, me permiten optimizar mejor, o al contrario, ¿no? Claro. Diverge mucho, ¿no? Pero no hemos puesto a hacer el análisis. Pero bueno, hay un montón de tareas por hacer, pero primero tiene que jalar bien el optimizador, ¿no? Muy bien, pues entonces, debemos agradecer. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.